Hola jóvenes, buenas noches, buenas tardes. Vamos a tener la clase de Derecho Constitucional, que bueno, ahora en el nuevo plan de estudio se llama Teoría Constitucional 1, 30 de marzo del 2020. Bueno, la semana pasada les mandé un audio donde les prácticamente pues daba la clase a través de esa grabación, pero bueno, hoy quiero, pues como ustedes saben que suspendieron las clases, quiero dar la clase a través de este video. Lo voy a subir a alguna plataforma digital y bueno, a partir de allí, de lo que veamos el día de hoy, pues se va a realizar de su parte, habíamos dicho, el ensayo con las mismas características que les había dado la semana pasada a través de su concejal de Conalberto. Bien, la semana pasada envié el audio y el tema en el que estamos centrados es el de la historia constitucional mexicana. Vimos lo relativo hicimos un recuento histórico de los diferentes documentos constitucionales o documentos históricos que después fueron una referencia constitucional para la historia de nuestro sistema jurídico mexicano. Los vimos del periodo precortesiano, conquista, colonia y bueno, el final prácticamente de la colonia, el nacimiento de la Constitución del 1824, la primera constitución con vigencia de nuestro país. Hubo otra antes que se hizo de manera itinerante en diferentes entidades del país, que fue la Constitución de Apatzingán de 1814, pero bueno, esa no tuvo vigencia sino hasta la Constitución de 1824. Nos quedamos en las 7 leyes constitucionales de 1836 y hasta ahí aplica el ensayo que bueno, se tendría que entregar el día de hoy. Y a partir de las 7 leyes constitucionales, el siguiente documento constitucional, y bueno, para mí es fundamental la historia, por eso no quiero dejar pasar esta oportunidad de hacerlo a través de un video, porque un audio creo que, de por sí la distancia ya como que enfría la transmisión del conocimiento, pero sí creo que es mejor un video que un audio para que ustedes tengan de mejor manera, de una manera más asimilada, pues el conocimiento de este tópico constitucional. Bien, entonces decíamos que la Constitución de 1824 pues fue este referente histórico en el que el pueblo glorioso, este pueblo naciente mexicano, finalmente 2-3 años atrás derriba al Imperio Español, llega una monarquía mexicana, y bueno, 2 años posteriormente se derriba esa monarquía con Agustín de Iturbide, y luego se nombra un Congreso Constituyente, hace la Constitución de 1824, y bueno, hasta ahí todo eran glorias de este pueblo naciente, de este naciente país en el que se declaraba nuestra independencia. Y luego 1824, 1836, 12 años después, pues se sepulta, decíamos en la clase, en el audio pasado, se sepulta esta Constitución de 1824, de la que resultó como primer presidente de la República electo don Guadalupe Victoria. Bien, estas 7 leyes constitucionales de 1836 significaron un retroceso para nuestro país, porque finalmente vuelven a apoderarse los centralistas, que era la naciente clase conservadora del país, que en este tiempo eran los centralistas, y bueno, ellos crean a través de las 7 leyes, claro, con la mano meciendo la cuna de Antonio López de Santana, crean el Supremo Poder Conservador. Y bueno, ya decíamos en la clase pasada que este Supremo Poder Conservador prácticamente tomó las riendas del ejercicio público del poder en aquellos años.
Luego de que se dio este centralismo y este retroceso para la democracia, para la propia forma republicana y el Estado federalista, hubo una serie de luchas internas en nuestro país, una serie de enfrentamientos entre estos dos grupos, centralistas, federalistas, que empezaban a abandonar esta lucha ideológica para después centrarse en una lucha ideológica de liberales contra conservadores. 1836 a 1856, bueno, prácticamente hay una serie de enfrentamientos entre estos grupos que, bueno, se consuman al triunfo de la Constitución de 1857. En 1856, finalmente los liberales, comandados por Ignacio Comonfort, logran convocar a un Congreso Constituyente para dar pie a una nueva Constitución. Y esta es la Constitución de 1857. Un año antes, un par de años antes, se fue preparando la llegada de esta Constitución mexicana, esta Constitución liberal, y fue con las famosas leyes de reforma. Estas leyes de reforma dieron la pauta para la declaración de un enemigo nacional en aquel entonces, que era el poder eclesiástico, ¿no? A partir de estas leyes de reforma que fueron previas a la Constitución y otras durante la Constitución y de manera posterior a la Constitución del 57, de 1857, estas leyes de reforma, entre ellas la de desamortización de bienes en manos muertas, la ley del registro civil, la ley de matrimonios, la ley de panteones, todas estas leyes que prácticamente se enfrentaron al poder eclesiástico. Creo, desde una perspectiva muy personal, que la verdadera independencia de nuestro país se da en estas en estas leyes de reforma y en la propia Constitución de 1857. Estas leyes de reforma, por ejemplo, la ley de panteones o la ley del registro civil, o sea, en las que se resquebrajó ciertas atribuciones y facultades que se hacía de sí mismo la Iglesia. Con estas leyes de reforma, por ejemplo, les decía de panteones, previo a la expedición de esta ley, bueno, pues los panteones eran los famosos camposantos y pues prácticamente eran administrados por la Iglesia. Y bueno, si alguien se consideraba que no era feligrés de la religión, pues eran prácticamente sepultados en sus casas, ¿no? O que no había sido simpatizante de la Iglesia o cuestiones de ese tipo, pues prácticamente no lo dejaban sepultar. A partir de esta ley de panteones, bueno, pues se da un parteaguas en este tema, y a partir de ahí, bueno, los panteones son públicos. Cualquiera de las familias puede acceder para dar sepultura a sus familiares o amigos o qué sé yo, ¿no? La ley del registro civil, previo a las leyes de reforma, pues el registro civil se administraba a través de la Iglesia. Y bueno, es a través de esta ley de reforma que el registro civil pasa a manos del Estado, y bueno, el Estado asume esa responsabilidad pública de llevar el registro de los estados civiles de todos nosotros, ¿no? Del nacimiento, del matrimonio, la emancipación, los divorcios, las muertes, todo eso, bueno, pasa a manos del Estado. Y así, bueno, sucesivamente se da la ley de desamortización de bienes en manos muertas, que prácticamente era arrebatarle a aquellos que no trabajaran sus tierras, algunos de ellos ministros de culto religioso, arrebatarles esas tierras para posteriormente, a través de un procedimiento, entregarlas a quienes las trabajaran, a quien trabajara la tierra. Entonces, las manos muertas eran, bueno, de estos personajes que eran terratenientes, y algunos de ellos ministros de culto religioso, y bueno, era quitarles esas tierras que no trabajaban.
Sin duda alguna que, bueno, estas leyes de reforma abrieron paso, abrieron brecha para una nueva constitución, que fue la Constitución de 1857. Esta constitución, por lo menos a ese rango, a ese nivel constitucional, es la que impone de una manera muy precisa, muy clara, la separación entre el Estado y la Iglesia. Que el Estado no intervenga en los asuntos privados de la Iglesia, pero que también las iglesias o las religiones, bueno, en aquel entonces la Iglesia imperante, la Iglesia católica, apostólica y romana, no intervenga en los asuntos públicos del Estado. Entonces, es muy clara la posición aquí de los liberales de aquel entonces, que en su momento fueron encabezados por el presidente Benito Juárez, que atravesó por una serie de vicisitudes en el largo periodo en que él estuvo como presidente, y que, bueno, en sus inicios, bueno, cuando se expidió la ley él no era el presidente, pero sí tuvo mucho que ver en la aplicación y el cumplimiento de esta Constitución de 1857. Entonces, si por algo podemos distinguir nosotros la Constitución de 1824, es una Constitución que nos da independencia. Es una Constitución que representa una gran reforma política, es una Constitución emancipadora, ¿sí? Las 7 leyes constitucionales de 1836 es una Constitución centralista, que nos regresa prácticamente el poder, pues ya no a los españoles, sino de España, o a los criollos que vivían aquí y que respondían a los intereses de España, sino que a ellos mismos, pero que ya se quedaron a vivir aquí en lo que nació como nuestro país, ¿no? Como los Estados Unidos mexicanos. Entonces, 1824, una constitución federalista, republicana, independentista, 7 leyes de 1836, disposiciones constitucionales que echan atrás la Constitución de 1824, acaban con todas esas glorias, y bueno, regresa otra vez la clase centralista al poder público. Y bueno, la Constitución de 1857, que resignifica otra vez a los federalistas, y bueno, son otra vez los liberales, antaño federalistas, los que retoman de nueva cuenta el poder y expiden esta nueva Constitución. Claro, entre las 7 leyes de 1836 y la Constitución del 57 hay una serie de documentos, disposiciones que de alguna o de otra forma le dan vida al liberalismo mexicano, pero no de una manera tan contundente y decisiva como en 1857. Otro rasgo muy distintivo de esta Constitución del 57, de 1857, es dentro de esta misma separación Estado-Iglesia, es la ausencia de la obligatoriedad de practicar la religión católica. Gira en torno a eso. La Constitución de 1857 es una constitución liberal, es una constitución que le da la independencia económica al Estado, consolida como tal el nacimiento, la génesis del Estado mexicano a través de estos liberales. Y bueno, existe esta ausencia de obligatoriedad de practicar la religión católica. Entonces, prácticamente nace aquí la libertad religiosa en 1857, aunque bueno, ya se había de alguna o de otra forma se había exigido, pero bueno, en la Constitución de Cádiz de 1812 estaba la obligatoriedad, en los Sentimientos de la Nación de 1813 allí estaba la obligatoriedad de practicar la religión, en la de 1814, la Constitución de Apatzingán, en la propia Declaración de Independencia de la América septentrional y posteriormente el Acta de Declaración de Independencia del Imperio Mexicano, también ahí está el sesgo pues, de la ausencia de libertad religiosa. La Constitución de 1824, y no se diga las 7 leyes constitucionales de 1836, también disponen de este baño clerical
de los asuntos públicos del Estado. No es sino hasta en 1857 cuando se deja de invocar a Dios para expedir prácticamente la Constitución, ¿sí? Y bueno, en ese sentido tenemos la libertad, el nacimiento de la libertad religiosa. Se sistematizan las garantías individuales como garantías constitucionales nacientes, garantías de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica y de propiedad. Son en estas disposiciones primeros 29 artículos de la Constitución, los que incluso conocemos hasta la actualidad, en el 2020, que ahora son los derechos humanos y sus garantías. Es aquí, en 1857, cuando se sistematizan pues esas garantías individuales. Otro rasgo distintivo es que, bueno, veníamos de una dictadura de Antonio López de Santana, y bueno, en lo que tenía que ver con la República y particularmente con el Poder Legislativo Federal, se prescinde de una de las cámaras y se centra el poder en un Poder Legislativo Federal unicameral. Una de las cámaras solamente prevalece, y bueno, el Poder Ejecutivo Federal de manera unipersonal y una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresa a la República como se había concebido incluso de inicio cuando nació el país. La libertad religiosa y la separación iglesia-estado fue la marca, el sello personal de esta Constitución de 1857. Después vinieron otras leyes de reforma posteriores a la Constitución. Puedo destacar la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, a través de las cuales el presidente en turno pues mandó nacionalizar muchos bienes que, bueno, hoy todos ustedes conocen como algunos palacios legislativos, algunos palacios estatales, oficinas federales, bibliotecas, palacios municipales, no sé, creo que ya los mencioné, palacios municipales, conventos, que bueno, que ahora son espacios públicos, pero que en aquel entonces eran espacios destinados a actividades religiosas, ¿sí? Es en esta etapa en la que si alguien o algún ministro de culto religioso disponía de, no sé, 100 hectáreas para su encomienda cristiana, por decirlo así, bueno, la presidencia en turno decidía que únicamente requería 2 hectáreas o 1 hectárea o 5 hectáreas para cumplir con su objeto, y todas las demás eran nacionalizados esos bienes eclesiásticos. Y es así como hoy vemos muchos de esas construcciones, preciosas por cierto, que están convertidas en bibliotecas, en palacios públicos para el nivel municipal, estatal o el federal. Y bueno, entonces ese fue el sentido, podría decir yo, medular de esta Constitución de 1857. Es obvio, esto tocó intereses, vino una guerra de reforma, la presidencia de Juárez, posteriormente, bueno, todo esto, como ustedes lo saben, durante toda esta etapa posterior, de 1857 a 1917, pues yo lo dividiría en dos partes, ¿no? La primera, que son todas las luchas intestinas, incluso hasta con invasiones extranjeras durante esta etapa, pero las luchas intestinas por el poder. Un periodo muy prolongado, reelecciones del propio Juárez, hasta que fallece como presidente de la República. Había competido en una o en 2 ocasiones con Porfirio Díaz como candidato, y bueno, quien acuñó esta frase de sufragio efectivo, no reelección, era el propio Porfirio Díaz, ¿no? que era su adversario político, era el candidato oponente de Juárez, y bueno, Juárez finalmente ganaba las elecciones, y bueno, hasta que fallece Juárez, una presidencia intermedia, llega Porfirio Díaz al poder, otro oaxaqueño, y bueno, se mantiene por 32, 33 años en el poder
Porfirio Díaz. Durante toda esta etapa no se quita la Constitución de 1857, no se abroga, por decirlo así, esta Constitución, se mantiene, únicamente sí se simula mucho la aplicación de la Constitución de 1857. Se eliminan casi de un plumazo las garantías individuales, hubo mucha represión, ustedes han llevado historia por muchos años y hay varias represiones a manifestaciones libertarias, a manifestaciones democráticas, manifestaciones sindicales que hubo durante estos 32 años. Y bueno, en el ámbito económico se concentró de nueva cuenta la tierra, todo aquello que se había más o menos conseguido con la propia presidencia de Juárez, incluso hasta el propio Maximiliano de Habsburgo, cuando vino y trajeron a este personaje austriaco, la clase privilegiada del país, y lo tuvo aquí como en un segundo imperio mexicano, se creó un imperio. Incluso hasta el propio Maximiliano de Habsburgo era un liberal y hasta le dio por el reparto de la tierra, situación que también incomodó a los propios que lo trajeron. Pero bueno, durante esta etapa de Porfirio Díaz, son tales las condiciones de miseria que viven pues los obreros y principalmente la clase campesina, que bueno, se llega a un nivel de hartazgo social. Y hay toda una serie de personajes que el propio hijo de Juárez, los hermanos Flores Magón, previo a la Revolución Mexicana, ya se habían enfrentado, otros personajes se habían enfrentado a Porfirio Díaz, y bueno, no había sido posible que dejara el poder. Fue, como todos ustedes saben, hasta la Revolución Mexicana, 1910 inicia la Revolución Mexicana, con Madero, personajes como Francisco Villa, Emiliano Zapata, todos estos héroes nacionales que se enfrentan a una administración que ya tenían 30 años en el poder, 30 y tantos años en el poder, y bueno, a través de las elecciones, el exilio del propio Porfirio Díaz, diría yo el destierro de Porfirio Díaz, finalmente se deshacen de él, y bueno, llega Madero al poder, ¿sí? La historia de la Revolución Mexicana es una historia compleja. Eso no quiere decir que sea difícil de comprender, ¿no? Adentrándose un poco a ella, logramos desenmarañar cómo es que unos contra otros se fueron peleando todos estos caudillos, pero al final se logra identificar quienes sí perseguían intereses genuinos, a aquellas clases que estaban pues prácticamente en el abandono, ¿sí? Los mismos campesinos que dieron la batalla en la lucha de independencia son estos mismos que dan la batalla en la guerra de reforma, y son otra vez estos mismos que vuelven a dar la batalla en la Revolución Mexicana, ¿sí? Esta misma clase campesina abandonada, que trabajaba de sol a sol en las grandes haciendas del Enequén, y bueno, de todos estos productos que se trabajaban en las haciendas, es esta clase la que acompaña al general de la División del Norte, Francisco Villa, y al general de la División del Sur, Emiliano Zapata, y bueno, ellos logran derribar durante varios años a este poder enquistado en el país, que bueno, no dejaba generar el progreso para esta clase social en particular. Después de que Madero es traicionado por Victoriano Huerta, su secretario de armas, y finalmente mandado fusilar, Madero por este mismo, y una vez derrocado Huerta, instaurado el ejército constitucionalista, se convoca a un Congreso Constituyente. Hay un acercamiento con el propio Emiliano Zapata, Francisco Villa, para convocar a un Congreso Constituyente.
del que, bueno, inicialmente Carranza convoca a constituir este Congreso con diputados constituyentes para formular la Constitución de 1917. Y bueno, se trabajó más o menos de diciembre de 1916 a febrero, que se expide la Constitución. Se trabajó en la discusión de los artículos de esta Constitución de 1917. Inicialmente lo que buscaba Venustiano Carranza era una reforma política, una reforma que hablara más que de cambios en materia económica, que hablara de cambios en materia política. Pero bueno, este Congreso Constituyente, conformado por campesinos, obreros, ferrocarrileros, ingenieros agrónomos, abogados, conformado de una manera plural, le da una nueva dimensión, ¿sí?, a la construcción del discurso jurídico, a la construcción de un nuevo paradigma constitucional, ¿sí?, porque se rompe el paradigma que se había preestablecido hasta aquel entonces y bueno, recoge algunas ideas, ¿por qué no decirlo?, algunas ideas socialistas, pero con un matiz jurídico, un matiz mexicano, ¿sí? Esta Constitución de 1917 se distingue, que es la que se supone sigue viva con más de 600 reformas constitucionales hasta el 2020. Esta Constitución refleja la creación de una nueva manera, de una nueva forma de regular la conducta humana, ¿sí? Ustedes saben que el derecho es para eso, para la regulación de la conducta humana, pero ya no simplemente con la creación de las garantías o la confirmación de las garantías individuales, que ya las traíamos de 1857. No, se crean, se reproducen las garantías individuales de 1857, pero se agregan las garantías sociales. Si algo distingue a la Constitución de 1917 es la creación, porque es el primer país en el mundo que crea como tal. No quiere decir que sea una idea de mexicanos, estas ideas son alimentadas por corrientes del socialismo científico, pero sí es el primer país en el mundo que establece a nivel constitucional el garantismo social en 3 disposiciones principalmente. Uno, el artículo 3º constitucional, que ya preveía la libertad de educación como una garantía individual, se le agrega la garantía social a través de la educación pública, gratuita y laica, ¿sí? Existía ya el artículo 27 constitucional, preveía el derecho de propiedad, ¿sí?, que si el derecho individual, la garantía individual de la propiedad, que si nos van a expropiar un bien, pues debemos de recibir previo una indemnización. Ya eso ya estaba previsto, pero se agrega al 27 constitucional, que creo que es el principal sello de esta Constitución, porque era esa clase campesina a la que había que regresarle, había que hacerle justicia, ¿sí? Se crea el reparto de la tierra, ¿sí? En este artículo 27 constitucional se establecen principalmente tres aspectos muy relevantes, que es la justicia agraria, una justicia especializada en materia agraria. Se crea la figura de la restitución de tierras a las comunidades indígenas, y tercero, se establece el fraccionamiento de los latifundios a través de la creación de ejidos. Y finalmente el artículo 123 constitucional, que establece pues todo el conjunto de derechos laborales, todos estos derechos violentados por las haciendas durante estos 32 años, todos estos derechos laborales violentados flagrantemente por
las compañías extranjeras, aquellas compañías deslindadoras que finalmente se quedaron con las tierras de las comunidades indígenas. Este artículo 123 viene a hacer justicia a los trabajadores. Es decir, la Constitución mexicana de 1917 da la pauta para la materialización de la teoría tricotómica del derecho, que el derecho no solamente se centra en el derecho privado y en el derecho público, esta teoría dicotómica con una visión romana, sino que crea una tercera rama del derecho, que es el derecho social. Este derecho dirigido a las clases paupérrimas, a las clases social y económicamente desprotegidas. Entonces, esta Constitución de 1917 se distingue básicamente por eso. Ya en materia del federalismo y la república, pues bueno, eso ya estaba en la Constitución del 57, que decíamos se reproduce la Constitución del 57. Ya acá en la del 17 ya se habían recuperado ambas cámaras legislativas federales. Así siguió. Y bueno, en esta Constitución podemos señalar que si en algo la podemos distinguir de las anteriores, es por la creación decíamos, insisto, porque es algo muy importante y es algo de lo que nos podemos jactar a nivel internacional, es que fuimos el primer país en el mundo en establecerlas en ese rango, estas garantías sociales, ¿sí? Entonces, quiero abundar un poco en estas tres disposiciones. Primero, en lo que tiene que ver con la educación pública gratuita y laica, bueno, pues ya habían existido algunos rasgos en años anteriores para tratar de establecer la educación pública, pero eran algunos hechos aislados. Había habido pretensiones, se habían materializado algunas de esas pretensiones, pero no de la manera tan sistemática como lo veíamos ya a partir de 1917. Se crea todo un sistema educativo nacional, posteriormente con Lázaro Cárdenas, 17, 27, 37, 20 y tantos años después, se crean las escuelas normales rurales, que eran estas en donde a los estudiantes recién egresados de la secundaria prácticamente se les albergaba en la escuela normal rural, y a partir de ahí salían egresados como profesionales, como profesores, normalistas, listos para incorporarse al mundo rural, principalmente, ¿sí? Para educar. Pues claro que todo eso movió muchos intereses, ¿sí? Alteró muchos intereses que ya estaban creados, de grupos económicos, de grupos políticos, que bueno, a ellos les convenía que el pueblo, incluso en la actualidad, ¿no? Tienen la conveniencia de que los pueblos se mantengan en un cierto nivel de ignorancia. Entonces, el nacimiento de todo este sistema educativo nacional dio pie también para que se constituyeran, ¿sí? O sea, refundaran ya, pero como universidades públicas en el país, ¿sí? Se crean las universidades autónomas que conocemos de todo el país, en el caso particular de nosotros, la Universidad de Guadalajara, en 1925, estamos hablando del 17 al 25, son 8 años, ¿sí? Después de la Constitución. Es decir, las universidades públicas en el país son un triunfo revolucionario, ¿sí? Entonces, todo esto dio un giro no solamente jurídico al país, sino todo un giro cultural a la nación, y una transformación cultural en el país. La educación pública, porque era para todos, de manera indistinta, hombres, niños y niñas, hombres y mujeres, y la gratuidad de la educación establecida para el nivel básico, esta gratuidad, y que bueno, ha sido discutida y polémica por muchos años, pero bueno, prevalece esa gratuidad,
y la laicidad, el laicismo de nuestra educación, que no es lo mismo que ateísmo. ¿Sí? El laicismo se reproduce esta visión laica de Juárez, esta visión juarista y de los liberales de 1857, pero ahora en la educación. A estas alturas se subyace todavía la idea del subjetivismo moral, en el que se cree que para educar hay que adoctrinar, y no es así. La educación no es una práctica para la libertad del pensamiento, decía Paulo Freire. Entonces, en ese sentido, se recoge esta doctrina, ¿sí?, en la que no debe estar presente ningún tipo de discurso religioso, prácticas religiosas en las aulas, y que también se respetaban las religiones, la libertad religiosa de todos los niños. Y bueno, todo eso surge a partir de 1917, en lo que tiene que ver con la reforma agraria, que nace aquí en 1917 con el artículo 27 constitucional. Lo que estoy haciendo es ahondar un poco en estos 3 artículos que son las garantías sociales. En lo que tiene que ver con el artículo 27 constitucional, pues de 1915, que incluso empezaron con una ley del 6 de enero de 1915, vamos a ponerle de 1917 a 1992, con la reforma salinista. Durante toda esa etapa se crearon poco más de 29,000 ejidos en el país. ¿Qué es esto del ejido o cómo funciona esto del ejido? Pues se crearon una serie de instituciones agrarias a partir de esta prescripción constitucional, y estas autoridades agrarias se encargaron de expropiar las tierras a los grandes terratenientes. Les quitaron sus tierras a cambio de una indemnización, y esas tierras se repartieron entre los solicitantes de tierras, que prácticamente eran los peones de las comunidades rurales. Ustedes pueden ver aquí en Colotlán, en Tlaltenango, en Jerez, en Santa María,